el año, che, sin darnos cuenta, ¿verdad? Ingeniero Escauriza Casabianca. Germán, ¿cómo te va? Muy buen día, Bruno. Saludo para vos y para la teleaudiencia de este espectacular programa que, gracias a Dios, está sí, en el aire. Embarcando en el aire estamos. En el tema de las hidroeléctricas paraguayas, donde el Estado es propietario del 50% de la energía que se genera en estas ambas centrales. Sí, en ambas centrales. Lo dijiste, lo señalaste, estamos en el canal 21 de Tigo Star y en BM Online. Y aquí también en una sección económica de ABC ayer, el ingeniero Germán Escauriza Casabianca sostuvo que contratar el 50% de la potencia de Itaipú, usar y vender la energía, sería el derecho soberano del Paraguay. Contratar 50% de la potencia de Itaipú, usar y vender la energía. A ver, ¿qué es esto? Explícalo una vez más. Bueno, sin lugar a dudas, Bruno, que el 50% de la potencia instalada es un derecho soberano y que tiene en condominio con el Estado brasilero, la potencia instalada, pero no así la energía. La energía se divide en partes iguales entre los dos países. Entonces, para el uso y goce del 50% de la energía que se genere en la central, el Paraguay tiene que contratar el 50% de la potencia instalada, hecho que va a ser posible a partir del 13 de agosto del 2023, considerando que van a estar canceladas las deudas de capital e intereses. Bueno, fuera de micrófonos sostenías vos de que hay 20 turbinas en Itaipú, digamos, ¿verdad? 20 generadoras sería de energía. ¿Es así? Sí, son 20 unidades generadoras. 20 unidades, 20 turbinas, 20 unidades generadoras. Para la gente común, como yo, sí. 20 turbinas. 20 turbinas. Con todos los detalles así. 20 turbinas. Pero hay realmente 18 son las que se utilizan y hay 2 que están medio camufladas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, en cuanto a resultados de la producción energética. Bueno, en primer lugar, Bruno, quiero señalar que los consejeros y directores de Itaipú, la ANDE, ni el presidente de la República tienen atribuciones de modificar el Tratado de Itaipú. Así. Así mismo es, porque si hay 20 máquinas, las 10 máquinas son de propiedad del Estado paraguayo y 10 del Estado brasilero. El 50% de la sumatoria de las potencias es de propiedad del Estado paraguayo y el otro 50% es propiedad del Estado brasilero. A pesar de que nosotros usemos solamente el 15% y los brasileños el 85% del total de todas estas máquinas generadoras, ¿verdad? No importa quién use más o quién use menos, porque el mismo anexo C que es parte del considerando del tratado determina que el 50% de la energía que se genere con esas turbinas es de propiedad del Estado paraguayo y que el Estado paraguayo tiene que tener un justo precio por la energía que no usa y vende. Está bien. Y la diferencia, a ver si volvés a hacer hincapié en esto, entre potencia y energía. Sí. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, el término potencia se refiere específicamente a la descripción en placas que tiene cada unidad generadora en la central de Itaipú. Y se denomina potencia instalada a la suma de las potencias instaladas descritas en placas en la central de Itaipú. O sea que
son 750 megavatios por 20 o 750.000 kilovatios por 20. ¿Ah, sí? Entonces, de las 20 unidades, ¿verdad?, se dejan 2 unidades de reserva. Pero ¿qué pasa? En el costo del servicio de electricidad, antes de que se instalen las 9A y 18A, ya figuraban las 2 unidades de reserva. O sea que las unidades... O sea, siempre figuró siempre eso. figuraron 2. O sea que al agregarse 2 unidades más, no significa que hay 2 unidades más de reserva como quieren hacer entender las autoridades de ANDE. Que siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí las 2 de reserva. Y sí, hay documentos oficiales donde se describe que la potencia contratada se le resta las 2 unidades justamente porque se considera que están de reserva para el mantenimiento de las otras unidades generadoras. Así que cuando una unidad generadora entra en mantenimiento, funciona la de reserva. ¿Y qué pasa con la posición de ANDE respecto a esto? Y la posición de ANDE es una posición antijurídica. ¿Por qué? Y porque viola el tratado. ¿Pero por qué viola? Explica bien. Viola el tratado porque el tratado dice específicamente, habla sobre potencia instalada, y el anexo C, que es el anexo C, que es la carta orgánica de la empresa que se llama Entidad Binacional Itaipú, establece claramente que la división de la energía generada en la central de Itaipú se realiza por medio de la división de la potencia instalada. Por medio de la división de la potencia instalada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los consejeros de Itaipú no registraron para el cálculo del costo del servicio de electricidad las 2 nuevas unidades generadoras. Que siempre estuvieron en el tratado. Siempre estuvieron en el tratado y siempre estuvieron en el cálculo del costo del servicio de electricidad. Pero fueron seguramente las últimas en ser instaladas físicamente. Fueron las últimas que se colocaban ahí en donde estaba el canal de desvío. Sí, entiendo. ¿Verdad? El canal de desvío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las autoridades de los consejeros y directores paraguayos de Itaipú se consideraron soberanos y no registraron como potencia instalada las 9A y la 18A. ¿Cuál fue el objetivo de no registrar esas 2 unidades? Buena pregunta. ¿Cuál fue? Fue el de poder favorecer el enriquecimiento ilícito de Electrobras S.A. para que toda la energía, prácticamente el 85% de la energía adicional garantizada, reciba a $5.8 el megavatio hora. O sea que la empresa Itaipú, que no puede vender energía, vendió energía, porque la concesionaria Itaipú solamente puede vender potencia. El cálculo del costo del servicio de electricidad aprobado por las altas partes contratantes, la unidad de comercialización es potencia. Entonces, no registraron esas 2 unidades, pero se generó más energía. Y esa energía, esa adicional, beneficia a Electrobras. Beneficia directamente a Electrobras S.A. en perjuicio de los estados paraguayos y brasileños. Así que, y la ANDE ahí no. No, las autoridades superiores de la ANDE participaron de la fiesta. Participaron de la fiesta. Claro. Y a propósito, ANDE, autoridades superiores, simulan autismo y no permiten que entidades distintas a Electrobras S.A. participen en el llamado para declarar interés en la adquisición. Vos sabés de esto, ¿verdad? Sí, perfectamente. Y bueno, ¿qué pasa con esta historia? Con esa historia pasa lo siguiente, ¿verdad? Que cuando nosotros nos vamos a leer las atribuciones que tiene ANDE para comercializar energía paraguaya, nos trasladamos al anexo C en la parte de definiciones, en el 1.1, donde dice cuánto sigue. 1.1. Entidades, la ANDE, la Electrobras o las empresas o entidades paraguayas o brasileñas por ellas indicadas, conforme al artículo 14 del tratado firmado por el Paraguay y el Brasil el 26 de abril de 1973. ¿Qué quiere decir eso? Que ANDE
puede señalar entidades paraguayas o brasileras para vender energía a Itaipú, y que también Eletrobras S.A. puede señalar entidades paraguayas o brasileras para comercializar energía de Itaipú. Esto está en correspondencia con las disposiciones del tratado, porque el tratado contempla el no cobro de impuesto a la energía de Itaipú que sea comercializado tanto en Paraguay como en el Brasil. Bueno, y según vos, aquí autoridades de la ANDE, autoridades superiores de la ANDE deben ser removidas y procesadas. ¿Por qué? Así mismo. ¿Por qué vos escribís esto? Bueno, señalás esto. Yo señalo esto en primer lugar porque las autoridades superiores de ANDE, que tienen en representación del Estado paraguayo la atribución de verificar presupuestos, tarifas, balances y cuadros de resultados, permitieron que la tarifa, el costo del servicio de electricidad en potencia en el año 1986 se reduzca de 17 a 10. ¿Y qué ocurrió con eso? Se generó un endeudamiento ilegal reconocido y sentenciado por la Contraloría General de la República, en la que distintos contralores coincidieron a lo largo de la historia de la central de Itaipú. Bueno, el ingeniero Germán Escauriza Casabianca, en su artículo de ayer en ABC, cuyo título es contratar el 50% de la potencia de Itaipú, usar y vender la energía como derecho soberano del Paraguay en Itaipú, sostiene que los derechos soberanos del Estado paraguayo sobre el 50% de la energía generada en la central de Itaipú deben ser ejercidos con buena fe por las autoridades superiores de la ANDE y los consejeros, por supuesto, entre los cuales figura un representante de la Cancillería paraguaya, y por los directores paraguayos designados por el Estado en la concesionaria Itaipú. Itaipú 2023 es el derecho de propiedad del Estado paraguayo sobre el 50% de la energía generada en la central de Itaipú y las atribuciones que otorgan el Estado y los anexos, o sea, carta orgánica de la empresa concesionaria denominada Entidad Binacional Itaipú, en adelante Itaipú, a la ANDE para vender energía paraguaya a entidades distintas a Eletrobras S.A. en el mercado brasileño. Los fundamentos jurídicos que sostienen el derecho de propiedad del Estado paraguayo sobre el 50% de la energía generada en la central de Itaipú y las atribuciones que tiene ANDE para vender energía paraguaya por fuera del anexo C a empresas distintas a Eletrobras S.A. a justo precio, o sea, al precio de mercado. Síntesis, a ver, vos señalás esto ¿por qué? Yo señalo eso porque... A ver, acércate más, por favor. Yo señalo esto, Bruno, porque es importante resaltar que el Estado paraguayo es el propietario de la central. La empresa que se llama... El Estado paraguayo, a través de la ANDE. O sea que el Estado paraguayo designa a una empresa mandataria para que integre la concesionaria, que es la ANDE. Que es la ANDE. Y esa empresa concesionaria ANDE tiene atribuciones para comercializar la energía paraguaya, no potencia. Por eso que ANDE... La energía paraguaya. ANDE tiene atribuciones de contratar potencia a la concesionaria Itaipú, pero tiene atribuciones para vender la energía paraguaya que no usa al Brasil. Y bueno, ¿y cómo va a quedar toda esta historia? Porque estamos llegando ya al deadline, ¿verdad? A la fecha límite, digamos, en unos meses más. Y tenemos que sentarnos a negociar físicamente, inclusive ahí con los brasileños, allá en Itaipú. ¿Y cómo queda la posición paraguaya? Y los brasileños señalan que tiene que bajarse el costo de la energía, y Paraguay sigue sosteniendo que hay que mantener ese costo. En síntesis, ¿qué se va a plantear cuando llegue el momento? A ver. En primer lugar, Bruno, acá no hay nada que negociar.
La autoridad. No hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Acá hay que ejercer. Continúa así como. Así como está. Y la propuesta brasilera de que la concesionaria de Itaipú venda potencia a bajo precio es lo mejor que puede desear el pueblo paraguayo. Porque va a tener potencia barata que va a repercutir en energía barata. Brasil está sugiriendo eso. Brasil y nosotros no. Y nosotros queremos hacer lo contrario. Y bueno, por eso no entiendo, pues, cómo es ¿cuál sería el término medio? ¿Cómo es el asunto? El problema está en que son pillos y peajeros paraguayos los que están administrando nuestros recursos. Entonces, ¿qué pasa si baja la tarifa de potencia en la concesionaria? O sea, en el lado paraguayo también. No, porque no. En la entidad binacional Itaipú o Itaipú es una unidad técnica y económica. Tiene un solo precio, no tiene dos precios. Sí, ya sé, no tiene dos. Y por eso. Entonces, pero Paraguay dice una cosa y Brasil otra. No. Brasil dice lo que establece el tratado y el anexo C. Dice. Que supuestamente hay que respetar eso. Y Paraguay quiere violar el tratado y el anexo C para favorecer. ¿Y quién va a solucionar la historia? ¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, y el problema es grave porque yo te digo, Bruno, que esto inclusive va a salir de los tribunales paraguayos para ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En la misma forma que rechazan información administrativa, esto va a ser derivado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque las autoridades paraguayas allá en Costa Rica se están comportando como usurpadores, se están alzando. Pero ¿quiénes son los que están usurpando los derechos de todos los paraguayos? No se puede poner el listado de los personajes. Sí, tenemos ¿quiénes son? Todas las autoridades superiores de ANDE. De hace 30 años. De ANDE. De hace 30 años. Consejeros paraguayos y directores paraguayos desde el año 1986 hasta hoy. Sí, 35 o sea años. Que todos los cancilleres desde el año 1986 hasta hoy, incluyendo al ex canciller José Antonio Moreno Ruffinelli, que fue canciller cuando se decidió bajar la tarifa de la concesionaria Itaipú de 17 a 10. Y eso fue un acto ilegal que generó una deuda ilegal en la concesionaria Itaipú, denominada deuda espúrea, que los distintos contralores a lo largo de la historia de la central de Itaipú determinaron que esa deuda es ilegal. Y aparte de vos, ¿quiénes sostienen esta tesitura, digamos? Porque vos sos el abanderado. ¿Y quiénes están contigo respecto a esto y realmente verifican de que se hizo mal lo anterior? Todos los ingenieros que no están implicados con esa deuda ilegal están con mi posición. Todos los que están implicados y todos los contratistas que recibieron contratos de favor en la concesionaria. ¿Qué cantidad de personas a tu criterio estarían implicadas en esto? En esto que comenzó a suceder hace 35 años. En el año 86, con la RDE 02486. 35 años más o menos, pone. Y bueno, yo, según el listado de implicados que yo tengo, hay aproximadamente 500 personas implicadas. 500 personas. O sea que es toda una cofradía, digamos, que sostienen un solo corte de torta, digamos. Se armó una logia, para cometer este acto ilícito, enriquecer ilícitamente a Electrobras S.A., compuesta por autoridades del Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía, autoridades superiores de ANDE, consejeros y directores de Itaipú. O sea, todos para favorecer a Electrobras. Todo es para favorecer a Electrobras y beneficiarse particularmente ellos.
Y la ANDE quedó ahí. No, la ANDE participó de la fiesta. El principal responsable es. La ANDE es. Claro. La ANDE, bueno, está bien, pero ahora se llega a un punto clave. Se llega al día D, que se tiene que arreglar de alguna manera. ¿Cómo se va a componer o recomponer esta historia que siempre estuvo mal diseñada, según vos? ¿Cómo se va a recomponer esto? El Tratado de Itaipú y el anexo C están significativamente bien redactados conforme a las normas del derecho internacional público y del derecho internacional privado. Señalo esta diferencia entre derecho internacional público y derecho internacional privado para que la ciudadanía comprenda que el tratado se rige por el derecho internacional público, pero los anexos A, B y C que constituyen la Carta Orgánica de la Concesionaria Itaipú se rigen por el derecho internacional privado. ¿Qué quiere decir que la concesionaria Itaipú se rija por el derecho internacional privado? Que los actos lesivos en la concesionaria serán justiciados en tribunales paraguayos o brasileños según el lugar donde se cometan los delitos. ¿Y quién va a orquestar eso? No está orquestado, está escrito, no, ¿quién está va, legislado. Pero ¿quién va a castigar o quién va a llamar la atención a toda esta gente que hace 35 años está cometiendo ilícitos, digamos? A eso voy. ¿Quién va a justificar o lo injustificable? Qué sé yo, no sé cómo se dice eso. Hay un sector importante de compatriotas conformado por abogados, economistas, ingenieros que sostienen que lo ilegal debe ser cuantificado. Debe ser cuantificado. Esto no va a quedar, considerando que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia otorgan un manto de impunidad a los representantes paraguayos en la concesionaria. Esto no va a terminar acá, porque ¿qué pasa? Estos se convierten como usurpadores. Entonces la misma Constitución otorga atribuciones a la ciudadanía para alzarse contra los usurpadores. Y la primera forma de alzarse es recurrir ante los estrados de justicia internacional como la Corte Internacional. ¿Y qué se va a lograr con eso? ¿Qué se va a lograr? Se va a lograr anular todo lo que hicieron y en algún momento los daños que causaron estos personajes van a repercutir contra sus bienes propios o sus herederos. Porque se está arribando a un momento clave, borrón y cuenta nueva, supuestamente, porque ya lo que pasó, ya nadie, qué sé yo, nadie tomó el toro por las astas en ese momento. Se complicaron todo y siguió la fiesta, como bien decías. Pero a partir de ahora hay que allanar los caminos. Entonces, ¿cuál podría ser una solución salomónica según vos? A ver, jurídicamente también. ¿Cuál podría ser una solución salomónica? Porque no podés estar enfrentándote permanentemente. Tiene que cortarse, dar vuelta a la página, borrón y cuenta nueva y hacer las cosas legalmente, entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo se podría llegar a esa instancia? Yo dividiría en dos la problemática del aprovechamiento hidroeléctrico de Itaipú. Una cosa es la revisión y cuantificación de los actos lesivos para los reclamos correspondientes y otro punto sería el de la comercialización de la energía paraguaya de Itaipú a justo precio a entidades distintas a Eletrobras S.A. O sea, que vayan por cuerdas separadas ambos reclamos. En primer lugar, por cuerda separada, el principal objetivo de 2023 debe ser el de contratar el 50% de la potencia instalada a la tarifa que va a ser resultante con la eliminación de la deuda de capital e intereses que se cancela en el 2023. Nos va a dar la oportunidad de tener energía barata para el Paraguay y vender a justo precio en el Brasil a empresas distintas a Eletrobras S.A.
Son dos cosas distintas. Entonces, ¿la desmonopolización de la ANDE también es importante tener en cuenta? Lo que hay que desmonopolizar es el servicio de electricidad del sistema eléctrico paraguayo. Esa desmonopolización del servicio eléctrico pasa por conocimientos que tenemos sobre las ventajas que trae la división en tres partes del servicio de electricidad, que es la generación, transmisión y distribución. No puede ser una misma persona jurídica que haga las tres cosas, porque ahí es el caldo de cultivo para la ley de la ley eléctrica para que hay la también, corrupción, ¿verdad? La ley eléctrica que es la que hay que implementar también, ¿verdad? Yo fui invitado para visitar la central del Niágara, el lugar a donde me fui a hacer las consultas. Sí, una vez dijiste eso. Y se sorprendieron con lo que vos le explicaste. Se sorprendieron sobre el cuento de que es secreto, ¿verdad? Ellos no tienen nada secreto. Todas sus actividades son públicas. O sea, simplemente ahora hay que abrir esa famosa caja de Pandora, que creo que ya está abierta, sí. Y entonces a partir de ahora esclarecer la situación, ¿verdad? Claro, eso no puede continuar. Bueno. ¿Quién puede sentirse agraviado porque se transparenten las cuentas de la concesionaria Itaipú? Y nadie, se supone que nadie. El pueblo más bien se tiene que sentir agraviado por todo lo que se les robó, ¿verdad? No, los pillos y peajeros no quieren que se transparente. Y ya sé. Y venden crearon una fantasía y un derecho positivo propio donde dicen que el Estado paraguayo no puede controlar o que el Estado brasileño no puede controlar. ¿Cómo si son dueños del 50%? Los consejeros y directores someten a los países, ¿verdad?, presupuestos, balances, cuadros de resultados, tarifas, a las empresas mandatarias de estos estados. Y resulta que las empresas mandatarias de estos estados se niegan a trasladar información administrativa a los estados propietarios. Eso no tiene sentido. Increíble. 47 de las 10 y estamos con el ingeniero Germán Escauriza Casabianca todavía. Queremos pasar al tema de Yacyretá, pero hay que sellar esta charla, digamos, sobre Itaipú respecto a qué va a pasar con Eletrobras, que al parecer va a pasar a otra instancia, ¿verdad? Explícanos bien lo de Eletrobras ahora, ¿en qué posición está Eletrobras? Eletrobras S.A. es una mandataria del Estado paraguayo, del Estado brasileño, para integrar la concesionaria de Itaipú. Hoy día esa concesionaria está con problemas en la bolsa de Nueva York porque cometió actos que no permite la bolsa de Nueva York, justamente, que es el desde hace muchos años de la no transparencia de sus estados contables. Pero desde hace muchos años ya. Hoy es... ¿Verdad? Sí, ya desde hace muchos años. Es más, hay cosas aberrantes, como por ejemplo que en la bolsa de Londres esta empresa Eletrobras S.A. registró en su patrimonio la propiedad del 100% de la central de Itaipú. ¿Y dónde estamos nosotros ahí? No, en el año 2000... Sí, por eso, ¿dónde estamos nosotros? No existimos. Para los de Eletrobras no existimos para nosotros. Para los de Eletrobras no existimos, pero... Te podés imaginar. Es importante también señalar que en el año 2008, en una reunión de representantes de la Cancillería paraguaya y de Itamaraty en la central de Itaipú, la delegación paraguaya exigió la rectificación del patrimonio de Eletrobras S.A. y que no contemple la propiedad sobre el 50% de los derechos del Estado paraguayo en el proyecto hidroeléctrico de Itaipú. En mayo del 2016, una tapa de ABC decía: Wall Street suspende a copropietaria de Itaipú, dice. Bueno, en primer lugar... Así decía en primer lugar... esta tapa de ABC. Empresa auditora se niega a firmarle el balance a Eletrobras. En el 2016, era esto, un 19 de mayo,
y Wall Street suspende a la copropietaria de Itaipú. O sea que es con Brasil nomás. Itaipú es Brasil y Paraguay no existe. No, Bruno. ¿Es así? En primer lugar, Eletrobras S.A. no es copropietaria de nada. La copropietaria pero es yo me rijo al titular de un diario, sí, se supone que es serio, ABC. No, hay un error en ese titular. En ese titular hay un error. Hubiera dicho a la mandataria brasilera, ¿verdad? Sí, ya sé, pero para el mundo entero, en su gran mayoría, Itaipú es Brasil. Itaipú no es Paraguay y Brasil. Itaipú es Brasil. Bueno, porque nosotros nos encargamos de meternos justamente para seguir recibiendo los maletines, sí, en tal posición, ¿no te parece? Así mismo, Bruno. Bueno, embarramos la cancha. Nosotros mismos embarramos la cancha. Bueno, en síntesis, ¿qué va a pasar con Eletrobras? Acá es la sustitución, ¿verdad? La sucesora de Eletrobras S.A. en la concesionaria Itaipú es de significativa importancia jurídica y administrativa de la concesionaria Itaipú. Es un acto solemne que implica la modificación del tratado. El Estado brasileño tiene que proponer una nueva sucesora y esa sucesora tiene que asumir activos y pasivos que deja Eletrobras S.A. en la concesionaria, y para ello el Estado paraguayo debe incluir una resalva sobre los pasivos ilegales que fueron registrados en la concesionaria de Itaipú a lo largo de la historia de la misma. ¿Y cuál va a ser la que reemplace a Eletrobras? ¿Qué empresa? En realidad a nosotros no nos interesa quién es la empresa. ¿Cuál será? ¿Cuál será la empresa que sustituya? Porque eso es un derecho soberano del Estado brasileño. El Estado brasileño puede designar a la empresa que ellos consideren oportuna. Sobre todo que es de significativa decisión del presidente brasileño Bolsonaro de sustituir a Eletrobras S.A. porque es una empresa que tiene casi el 50% del capital privado y que se beneficia de una serie de regalías que debería de ser para el Estado brasileño y para el Estado paraguayo, como ser los gastos de resarcimiento, como ser las utilidades de capital que se le da. Entonces no tiene sentido tener en ese lugar a una empresa privada que lucre con cuestiones que son de propiedad de ambos estados. Bueno, vamos a dar vuelta a la hoja esta de Itaipú por el momento. Vamos a entrar rápidamente en el terreno Yacyretá. Justamente están los dos presidentes ahora ya en Ayolas, Alberto Fernández de Argentina y Mario Abdo Benítez de Paraguay. Se juntan allá en la usina, digamos, de Yacyretá. Creo que van a entregar unas casas, una cosa así, tanto en territorio paraguayo como en territorio argentino, a funcionarios. Hoy lunes, Abdo Benítez, presidente paraguayo, y su par argentino Alberto Fernández se encontrarán en territorio de ambos estados, digamos, un territorio limítrofe. El presidente Abdo Benítez recibirá hoy a su homólogo de Argentina, creo que ya lo hizo, en la zona de la frontera entre ambos países, y los mandatarios visitarán las obras en la represa Yacyretá y participarán de la entrega de viviendas según las actividades previstas en la agenda de la visita. Fernández llegará a la localidad de Ayolas desde Buenos Aires, en el departamento de Misiones, Argentina, donde permanecerá por unas horas. Departamento de Misiones de Paraguay. Los jefes de Estado recorrerán la zona donde tienen lugar desde junio del 2020 las obras de ampliación de la hidroeléctrica Yacyretá, ubicada sobre el río Paraná, las obras de Añacuá, como se denomina el proyecto, localizado en un brazo de la represa. Yacyretá tienen un avance del 30%, detalló la entidad binacional Yacyretá. Tenemos imágenes nosotros
de esa usina hidroeléctrica, 5 minutos para las 11. Pero yo tengo una preguntita aquí para el ingeniero. A ver, vamos con esas imágenes que son importantes, porque estamos hablando de una represa también grande, que une a estos países, digamos, Paraguay y Argentina, represa hidroeléctrica. En marzo del 2014, por favor, si me prestas atención, ingeniero Escauriza, venció el anexo C del Tratado de Yacyretá. ¿Y qué pasó a partir de ese vencimiento? ¿Cómo se calcula la tarifa de Yacyretá, por ejemplo? Venció ese tratado, anexo C del tratado. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, en primer lugar, Bruno, hay que señalar que el tratado de Yacyretá no venció, así como tampoco va a vencer el tratado de Itaipú en el 2023. Lo que ocurrió con Yacyretá en el año 2014 es que se cumplieron los 40 años de entrada en vigencia del tratado y el anexo C determina que la cancelación de deuda de capitales e intereses debieron haber sido cancelados en el 2014. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Distintos gobiernos paraguayos y argentinos, pero principalmente el paraguayo, que se complicó con la violación del anexo C para vender energía, servicio de electricidad de la concesionaria Yacyretá a precio por debajo del costo del servicio de electricidad. O sea que también se generó una deuda espuria en Yacyretá con la complicidad de autoridades paraguayas. O sea, es la misma cosa, ¿verdad? Es calcado. En las dos hidroeléctricas se actuó de la misma forma. Sí, y el denominador común es ANDE. Porque ANDE también es la mandataria del Estado paraguayo en la concesionaria Yacyretá. ¿Y cómo se calcula entonces la tarifa de Yacyretá si no se sabe ni el costo de la energía, ese tipo de cosas? ¿Cómo se calcula? ¿Está en el aire eso? Realmente es un caos, ¿verdad? En este momento nadie sabe cuál es la tarifa de Yacyretá. Hay una anarquía total y el director paraguayo de Yacyretá se niega a transparentar los documentos administrativos. Nicanor Duarte Frutos. Se niega a transparentar los documentos administrativos y ello permite que continúe el saqueo de los recursos del pueblo paraguayo en Yacyretá. ¿Y por qué denominas así saqueos de recursos? Y realmente es un saqueo porque hay dinero para planilleros, hay dinero para comprar caña de pescar, hay dinero para comprar ambulancia, pero no hay dinero para pagar la compensación por territorio inundado al Estado paraguayo. Tampoco. Sí. Y decime, hay unas imágenes hermosas del medio ambiente, ahí del entorno. ¿Podés poner esas imágenes mientras nosotros hablamos? Porque eso es lo que queremos ver nosotros ahora, ¿verdad? Lo que es toda esa gigantesca obra que alguna vez Menem dijo que era, ¿cómo que se llama? El monumento a la corrupción. El monumento a la corrupción. Yacyretá. Bueno, ¿qué pasó con ese tratado Cartes-Macri, Macri-Cartes, que supuestamente iba a bajar la deuda en 8.000 millones de dólares? De 12.000 a 4.000. ¿Y qué pasó ahí? No se trancó, los congresos no aprobaron, quedó en la nada ese tratado, digamos, entre ambos exmandatarios. Ese es un tratado, no es realmente Macri-Cartes, es un tratado Macri-Cartes-Abdo. Es un acuerdo antijurídico y antiparaguayo que contó con la complicidad de el expresidente Horacio Cartes y del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez tenía la posibilidad de vetar
la barbarie legislativa aprobada para desconocer la vigencia del anexo C del Tratado de Yacyretá, permitiendo y facilitando que los argentinos continúen usando energía de Yacyretá pagada con recursos del Estado paraguayo. Bueno, yo te digo, pero si se debía supuestamente, yo soy neófito, pero si se debía 12.000 millones de dólares, Paraguay debía, ¿verdad? Supuestamente. No. La concesionaria Yacyretá tenía registrado como deuda. Como deuda, ya sé. 12.000 millones. Charlando o arreglando, no sé de qué manera, tácitamente estos señores, Cartes y Macri, descendió esa deuda de 12.000 a 4.000. ¿Qué me pasó? Son 8.000 millones de dólares que iban a dejarse de pagar por parte nuestra, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué es un error eso? Quiero que No es un error. Me expliques. Eso es una mentira. Es una mentira. ¿Qué es lo que es una mentira? Y es una mentira de esa fue una publicidad nomás. Es una publicidad para engañar a la ciudadanía, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿cuál es el número entonces? ¿4.000 o 12.000? En la realidad. Ninguno de esos números es real. Lo que se debió hacer, estamos todos locos. Lo que se debió hacer es aplicar el numeral 9 del anexo C del Tratado de Yacyretá, que dice exactamente lo mismo que dice el numeral 6 del anexo C. ¿Y qué dice? La revisión del anexo C de Yacyretá será revisado luego de 40 años de entrada en vigencia, teniendo en consideración las potencias contratadas por ambos países. Sí, ya sé, entonces, ¿qué pasó? El porcentaje de uso de esa energía paraguaya no alcanzaba ni al 2%, no alcanzaba, ¿verdad? Entonces, si hubiera existido una deuda de 20.000 millones, el 98% debió ser pagado por el Estado argentino y el 2% debió ser pagado por el Estado paraguayo. Sí. Eso es lo que dice. Y eso es lo que los paraguayos que se vendieron violaron, no aplicaron eso y adoptaron una deuda arbitraria que no se conoce su origen. Es un precio arbitrario para engañar a la ciudadanía. Y bueno, pero en su afán de querer arreglar o bajar o minimizar esa deuda gigantesca. No quisieron bajar. ¿Y en qué quedó ese supuesto tratado? ¿En qué quedó? En nada. Y está al aire todo eso. Y sí, ya está sé. Al aire por eso te pregunto. Porque hay complicidad de la máxima autoridad judicial del Paraguay, de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo único que queda. La Corte Suprema también. Claro, está complicado porque la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones del recíproco control. O sea que miró de costado cuando se estaba cometiendo una barbaridad contra el pueblo paraguayo. Y bueno, ¿y quién toma el toro por las astas entonces respecto a este tema? Sí, esto está peor que lo que ocurre con Itaipú. Es peor. Y por eso, está peor entonces. Es peor. Y Nicanor Duarte Fruto, ¿qué hace ahí? Si él es el que dirige por parte de Paraguay esa central, ¿qué hace? Bueno, el director paraguayo... ¿Él no trata de ordenar la casa o cómo es el asunto? No, él lo que quiere es continuar ocultando información administrativa para tener impunidad. Sí, para tener impunidad. Bueno, y del total de la generación de Yacyretá, ¿cuánto consume el Paraguay? ¿2% me decís? Hoy día hay algunas veces que consume un poco más, pero en líneas generales, en el total de consumo paraguayo en Yacyretá no alcanza al 4%. No alcanza al 4%. ¿Y qué pasó con la compensación por territorio inundado? La compensación por territorio inundado debió haber integrado el costo del servicio de electricidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, ANDE permitió que no forme parte del costo del servicio de electricidad. Eliminaron, entonces Paraguay no puede cobrar el costo el compensación por territorio inundado. No ha cobrado un solo dólar. ¿Sí? En el año 2014, el Paraguay tenía una creencia de que más de $1.000 millones
por no cobro de compensación por territorio inundado. Sin interés. ¿Y eso se debe a qué? Porque nuestras autoridades no funcionan, no son lo suficientemente patriotas, no hacen cumplir el tratado. ¿Por qué nos ocurre este tipo de cosas? Porque está bien, si sufrimos con el Brasil, no puede ser que se emule tal situación con la Argentina, o al revés, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Se venden. Se venden, así nomás. Se venden a Electrobras y se venden a la mandataria argentina en Yacyretá. Sencillamente todos se venden. Se venden por A, B, C sistema. Todos por el mismo mecanismo, ¿verdad? En algunos casos, legisladores que tienen parentela en Yacyretá, otros tienen parentela en Itaipú, entonces consiguen el manto del olvido tanto del Poder Legislativo como del Poder de la Corte Suprema de Justicia. Y cobran millones. ¿Y cuál es realmente el costo de la construcción de Yacyretá? ¿Cuánto costó Yacyretá, según vos? O sea, toda esa obra gigantesca, ¿cuánto costó? Porque eso se tiene que pagar alguna vez, ¿verdad? Sí. Cuando se terminaron de construir las obras civiles principales, cuyo monto original era de aproximadamente 1.500 millones de dólares, más las obras de infraestructura que fueron realizadas tanto en Encarnación como otras ciudades aledañas al lago de Yacyretá, estaba por el orden de los 4.000 millones de dólares aproximadamente. 4.200 millones de dólares desde el punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Pero en un momento dado uno pierde el rastro, porque a lo largo de la historia de Yacyretá fueron hechos balances fraudulentos por Yacyretá, que fueron aceptados por ANDE. ¿Cuál fue el principal? A favor de Argentina y en contra de Paraguay. Así mismo. Y el principal fraude contable que cometieron con la complicidad del representante paraguayo es el de haber registrado como cuadro de resultados 0. Sin embargo, la deuda crecía. ¿Y hoy cuánto supuestamente se debe? Se desconoce. No se sabe. No se sabe cuánto es. Nombraste 4.000 o un poco más de millones de dólares. Del costo propio, original. Y coincide con el costo propio de cuando comenzó Itaipú también. Más o menos eso se barajaba. Sí. ¿Verdad? 4.000, 5.000 millones. Hace 50 años, ¿verdad? Inclusive menos, 2.000 era al principio. Y bueno, exactamente, 2.500 más o menos, después subió a 5.000 y después sucesivamente. Bueno, y entonces no se sabe cuánto ¿y quién va a arreglar todas esas finanzas? Porque alguien tiene que poner todas las cartas sobre la mesa, porque ¿cómo es el asunto? Porque por un lado van a sostener que hay que pagar intereses, esto, lo otro, pero no se parte de nada porque todo el mundo desconoce el costo real. Entonces, ¿cómo se va a organizar la cosa? ¿Quién va a ser el mago que va a solucionar esto? Y tiene que venir un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno donde haya una unión de distintos sectores políticos, de forma tal... la unión. Sí. Decías, la unión. Sí, unión de sectores políticos. De sectores políticos. Y claro, porque esta clase política está totalmente confabulada con toda esta mafia de las hidroeléctricas. Los tres poderes están complicados. Los tres poderes, porque la Corte Suprema otorga manto de impunidad tanto para Itaipú como para Yacyretá. Y el problema está en que el punto de apoyo de la Corte Suprema de Justicia se basa en la no transparencia de las cuentas. Entonces, al impedir que se transparenten las cuentas, se parte de cero. O sea, no se sabe. No se sabe qué pasa. Bueno, muchas gracias, ingeniero. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias.
Porque al final de cuentas estamos en una absoluta nebulosa todos y no sé cómo, a partir de ahora qué se va a hacer, porque nadie puede actuar porque no se sabe cómo, ¿verdad? Acá, Bruno, lo que yo estoy diciendo que se tiene que hacer en Itaipú es que si no se hace en Yacyretá. En Yacyretá es un caos, no se sabe ni qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero ¿y en Itaipú? En Itaipú la ciudadanía tiene que saber que si no se hace lo que yo estoy indicando, el pueblo paraguayo va a dejar de percibir más de 2.400 millones de dólares por año. O sea que eso es lo que está queriendo entregar el gobierno de Mario Abdo Benítez. Está queriendo entregar, no quiere que ingrese ese dinero a las arcas del Estado. Pero sí a sus arcas. Pero sí para las empresas amigas. Sí, pero sí a sus arcas. Sí, claro. Los 2.400 son divididos dos, ¿verdad? No, 2.500 solamente para Paraguay. Solamente para Paraguay. Solamente para Paraguay. Bueno, lo que dice acá el ingeniero Germán Escauriza Casabianca, contratar en Itaipú, ¿verdad? Para Itaipú, para esto del 2023, contratar 50% de la potencia de Itaipú, usar lo que necesitemos y vender el resto de la energía al mejor precio. Claro. Al precio de mercado. Es perfecto. Así de sencillo. Y se va a hacer eso. Y los pillos de viajeros están tratando de impedir que ocurra eso. Siguen empantanando la cancha. Siguen embarrando la cancha. Embarrando la cancha.